Entonces, bienvenido, ¿no? A esta nueva clase. El tema que tenemos se denomina pirámide, ¿no? Entonces, usted ha escuchado, ha visto por las películas, en algún documental, todo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la primera parte donde hace mención la antigüedad de algunas pirámides, ¿no? Son tan antiguas esas pirámides que, imagínense cuando Cristo vino, los que son creyentes, ¿no? Las pirámides ya habían pasado, ¿no? Estaban, por ejemplo, en la época, como mencionáis, de Egipto, en la época, por ejemplo, no, como mencionáis, no solo es una cultura, ¿no? Ahí están varias culturas, ¿no? Ahí está Egipto, ya está Roma, miren, está Roma, ya hay pirámides, ¿no? Con miles de años de antigüedad. Hay otras pirámides, por ejemplo, en lo que es Perú. También en nuestro medio hay unas pirámides que no son tan grandes, pero sin embargo lo utilizaban para dar, en este caso, reverencia, hacer sacrificio a los dioses, ¿no? También está en parte de México, si usted ha analizado algunas que también tenían una pirámide, ¿no? Y recientemente algunas pirámides antiguas que se han venido descubriendo, ¿no? Quizá haya una oculta por ahí, pero hasta el momento son contadas las pirámides que tenemos en diversas épocas, no solo puede decir en 500 años antes de Cristo, sino son incluso algunos miles de años antes de Cristo que existieron ya pirámides. Ya, eso es lo que vamos a estar viendo en este tema, por ejemplo, aquí en esta parte aquí donde dice explora, ¿ya? Entonces, en la antigüedad, diversas civilizaciones construyeron pirámides, principalmente con fines religiosos, para dar cultos, como dice ahí, para tipos funerarios, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver las características, los elementos que tiene, en este caso, una pirámide, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está la definición de lo que es una pirámide. ¿Qué es una pirámide? A ver, una pirámide es un poliedro, ¿no? Ya hemos visto lo que es un poliedro cuya base está determinada por un polígono. También hemos visto que es un polígono y sus palas laterales están formados por triángulos que concurren en un mismo punto llamado vértice. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Entonces, recordemos que una pirámide, como hace mención ahí, es un poliedro, ¿no? Es un poliedro que tiene una base y que tiene caras laterales donde se une un punto llamado vértice. Entonces aquí está, ¿no? Si usted ve en su lado izquierdo, ¿no? Ahí está lo que es la pirámide con sus elementos. ¿Ya? Entonces ahí usted ve el vértice que está aquí donde se unen todos, dice las caras laterales. Este puntito que está aquí es un vértice. Ese puntito es un vértice. Ya las caras laterales, lógicamente, esta es una cara, el de acá hay otra cara, al otro lado hay dos caras más que no se pueden subrayar, pero ahí están las dos caras, ¿no? Tenemos dos caras. Ya también tenemos lo que es la base es lo que está en la parte plana, ¿no? O sea, este plano de aquí, este planito que está aquí, ya, esa es la base, ¿no? La base. También dice que tiene una altura. ¿Cuál es la altura? Dice que la altura perpendicular desde el vértice. En este caso, justo coincide con el centro, ¿no? O sea, esta altura desde aquí, la que está con la línea roja, hasta el puntito rojo, esa es la altura, ¿no? Ya, el apotema, ¿qué es el apotema? El apotema en este caso depende del tipo de triángulo, ¿no? Es de la parte central de una cara lateral hacia el vértice, o sea, lo que este que está con rojo, este que está en rojo, ya eso se denomina apotema del vértice, ¿no? Lógicamente que no es un solo apotema, porque aquí en las cuatro caras tendría que tener su apotema, es decir, aquí también desde aquí del centro hasta, hasta el vértice tendría su apotema, ¿no? En este caso tendría que ser recto, porque a mí me sale un poco chueco porque estamos con la mano, haciendo la mano alzada, ¿ya? Entonces ahí dice en la figura 1 se observan los elementos de base cuadrangular, en este caso un cuadrado. Ya aquí está la altura, ¿no? La altura de la pirámide, ahí dice el medio segmento perpendicular que va desde su vértice a su base.
El apotema es la pirámide de la altura de cada una de las caras laterales. Ahí está, ¿no? Como en este caso tiene 4 caras, sería 4 apotemas, ¿no? Por si acaso. Si tuviera 5, sería 5 también, ¿no? 5 apotemas. La 3.1, ¿no? Déjenme aceptar unos chicos que están ingresando, ¿no? En el 3.1 hace mención a la clasificación. Tampoco. A ver, Pilamonga, su micrófono. A ver, Pilamonga, ¿se escucha su micrófono? Ya. Entonces ahí vemos clasificación de las pirámides, ¿no? Las pirámides se pueden clasificar como triángulos, rectangulares, pentagonales, hexagonales, etcétera, o cóncavas o convexas. Ya, entonces las pirámides se pueden clasificar como eso, ¿no? Hablamos en este caso de las bases, ¿no? Recuerde que si usted ve la base, usted, en este caso en la figura A, tenemos lo que es un triángulo, la base. Recuerde que en la parte de acá arriba, nosotros habíamos tenido lo que es la base, en este caso un cuadrado, ¿no? Habíamos dicho, esta es la base, un cuadradito, ¿ya? A ver, ya, entonces esta es la base, ¿no? Todo este cuadradito que está aquí es la base. Vamos a señalar todo este cuadradito que está aquí. Ya, esa es la base, ¿no? Todo este cuadrado que está ahí. Esa es la base de la pirámide. En la figura que está, en cambio, aquí abajo, ya nosotros tenemos la base, pero ya no es un cuadrado, es un triángulo, miren. Entonces, por eso es su clasificación, ¿no? Entonces, aquí todo lo que está en la parte de abajo, como decir en el suelo, en el piso, esta parte de aquí que está sentado sobre el piso, ¿ya? Entonces, ya no es un cuadrado, sino en este caso un triángulo, ¿no? Todo está en la base. Entonces, ahí, por eso, de acuerdo a eso, es su clasificación, ¿no? Debido, en este caso, a su base, a su tipo de ángulos que poseen esa base y todo eso, ¿no? Entonces, aquí, por eso dice que se pueden clasificar como triangulares, miren, esta parte de aquí, perdón, como triangulares. También como rectangulares, como pentagonal y todo eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la base, en este caso, por ejemplo, nosotros en la clase anterior habíamos visto lo que son los polígonos convexos y los polígonos cóncavos, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí, en esta base de aquí, ya tenemos como base un polígono cóncavo. Es decir, que uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. O sea, este ángulo que está aquí, este ángulo, si le miden cuánto mide este ángulo, usted puede decir ese mayor a 180 grados. Entonces, a ese tipo de bases, en este caso ese polígono es un cóncavo, ¿no? Por lo tanto, las pirámides que va a generar, en este caso también son cóncavos, ¿no? ¿Cuántos lados tiene esa base? Entonces, eso usted tiene que contarlo, ¿no? Tiene que contarlo. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí tiene 3 lados la base, en cambio aquí tiene este un lado, este es 2 lados, el otro lado, este es otro lado, 3, este 4, este 5 y este 6. Entonces, este de aquí se puede decir que este triángulo es ya no de tipo triangular, ¿no? Sino como es en este caso tiene 6 lados, sería un tipo hexagonal. ¿Ya? Entonces aquí también, por ejemplo, usted puede medir los lados que tiene, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? Aquí tiene un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Entonces, esta es la base, es un pentágono, sería pentagonal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va adquiriendo sus nombres. Ya va adquiriendo sus nombres para que usted recuerde que nosotros podemos definir, ¿no? Entonces, en algunos de los casos, cuando el polígono es regular, dice que todas las caras laterales son triángulos isósceles. Ya, todas las caras laterales son triángulos isósceles.
Es decir, recuerde que un triángulo isósceles, en este caso un tipo de triángulo así, donde estos dos lados, o sea, este lado con este lado son iguales. Por ejemplo, si este mide 5, este mide 5. Y este puede tener otra medida, ¿no? 4, 3, 2, qué sé yo. Ya, ese es un triángulo isósceles, ¿no? Y este ángulo también, este ángulo, por ejemplo, si este ángulo vale 30 grados, el de acá también vale 30 grados. Y este de acá sería otro valor, ¿no? Pero esos dos ángulos, por eso que se dice el triángulo isósceles es un tipo de triángulo que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿no? Ya. Entonces, alguno puede ser oblicuo, o sea, en otras palabras, que este de aquí, no está justo en el centro. Ya. Es decir, por ejemplo, aquí, yo aquí voy a hacer un tipo de pirámide, pero esta pirámide está un poco inclinada, es decir, por acá más o menos está su vértice. Y aquí de su vértice vienen las caras, ¿no? Me salió bien. Bueno, pero ahí está la idea ya. Ya. Entonces aquí, lógicamente que el vértice que está aquí no coincide con el medio que está aquí, pues, ¿no? Entonces con el medio. Entonces para dar la altura yo tengo que trazar, ¿ya? ¿Qué cosa tengo que trazar? Es decir, desde aquí, en forma perpendicular hasta esta base que está acá, siguiendo el plano, esa es la altura, ¿no? Entonces a eso ya usted dice es un triángulo oblicuo. En este caso ya no sería el que vimos anteriormente, ¿no? Ya antes de pasar a este tema que son conos truncados, perdón, pirámides truncadas. Entonces vamos a ver aquí el concepto de algunos tipos de triángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos tipos de triángulos. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por ejemplo, ahí dice las pirámides se pueden clasificar mediante 4 criterios, ¿no? Existen tipos de pirámides siguientes, mira. Las pirámides se pueden clasificar según el número de lados. Aquí está un tipo de clasificación según el número de lados. ¿Ya? Que tiene su base. Es decir, por ejemplo, si su base tiene 3 lados, como está aquí, 3 lados, se llama triangular. Si tiene 4 lados, se llama cuadrangular. Mira. La pirámide tiene su base 4 lados, o sea, lo que está en el piso, ¿no? Si la pirámide tiene 5 lados, como está aquí, en este caso se llama pentagonal, ¿no? Y si tuviera 6, hexagonal, y así va cobrando su nombre, ¿no? Ahora, cuando una pirámide es irregular, mira aquí está esta parte aquí. Una pirámide es regular si su base es un polígono regular. Recuerden que habíamos visto en este caso polígonos regulares, es decir, donde hay congruencia entre sus lados, ¿no? Y a su vez su pirámide es recta, es decir, que no tiene esa oblicuidad que habíamos mencionado anteriormente. Las caras laterales son triángulos isósceles. Ya hemos también explicado que un triángulo isósceles, en este caso, por ejemplo, aquí, yo solamente cogiendo esta parte de aquí, ya tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Donde tenemos dos lados iguales y dos ángulos iguales. Lo mismo acá, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Entonces, a eso se denomina, en este caso, ¿no? Tipo de pirámide regular y tipo de pirámide irregular. ¿Ya? Y está aquí que menciona, ¿no? Cuando la base del polígono es irregular o bien es una pirámide oblicua, ¿no? Entonces, esa es una pirámide. ¿Qué es una recta u obliqua? Ya, hace mención que una pirámide recta, la pirámide es recta cuando todas sus caras laterales son triángulos isósceles. En este caso, la recta perpendicular a la base pasa por el vértice de la pirámide
ya cortando la base del centro, es decir, como aquí en la primera figura, ¿no? Ya, en cambio acá, si coge el centro de la figura, de la base, en este caso, no va a pasar por el vértice, pasa por afuera, ¿no? Porque una de sus caras, en este caso, si usted ve una de sus caras, no es un triángulo isósceles, es un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, este de aquí es una pirámide oblicua. ¿Ya? Es decir, que el vértice no coincide ya con el plano de la base que lo contiene. Aquí también menciono otro tipo de pirámide, se puede decir convexa o cóncava, ¿no? Pues aquí pirámide convexa, la pirámide es convexa si su base es un polígono convexo. ¿Ya? Pirámide cóncava, si la pirámide del polígono, la base es cóncava, ¿no? En la clase anterior habíamos visto, por ejemplo, polígono convexo, donde los ángulos internos de la figura son menor a 180 grados, ¿no? Menor. Y un polígono, en este caso, sí puede ser irregular, puede ser cuando uno de esos ángulos tiene ángulos internos, hablamos, ¿no? Es mayor a 180 grados, y ahí se forma una concavidad. Mira aquí, por ejemplo, aquí pirámide cóncava. Lógicamente, el ángulo interno de la base, este de aquí es mayor a 180 grados. No midiendo por afuera, sino midiendo por adentro, ¿no? El ángulo de adentro. Ya es mayor a 180 grados, por eso que se forma una concavidad. Entonces, ese es en cuanto a lo que son los polígonos, ¿no? En cuanto a lo que son los polígonos. A ver, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Ya, entonces continuamos con el texto, ¿ya? Entonces, en el texto, ya ahí tenemos lo que se denominan los conos, perdón, las pirámides truncadas o troncos de pirámides, ¿no? Es como que usted lo cortara, aquí, si usted puede ver en esta parte, es como que lo cortara con, qué sé yo, con una hoja o con algo, lo cortara y queda solamente la parte de abajo. A esta parte de abajo que queda, esta parte de aquí, se le denomina troncos de pirámide o pirámides truncadas. Ya, entonces ahí tiene esa parte, ¿no? Lógicamente que ya en este caso la base sigue siendo el mismo, pero la altura ya no es el mismo, ¿no? Ya no es el mismo. Entonces ahí va a tener nuevos, en este caso, vértices, ya nuevos vértices, nuevos lados, nuevas caras laterales y todo eso. Eso es básicamente lo que es la clase de hoy, pero esperemos que usted siga trabajando, ¿no? Siga trabajando un poquito lento en internet, que no se va. Me dejaré de compartir. Entonces, usted tiene actividad para hoy, ¿no? Tiene actividad, esperemos que vaya desarrollando ya sus actividades para que usted, en este caso, pueda seguir adelante. Me recuerde que puede enviar su actividad máxima hasta las 10:30, ¿ya? Hasta la 10:30. Perdón, hasta las 10, ¿no? Sí. Gracias. Ya sigo el texto. Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces ahí dice, ¿no? En la primera dice, nombra las pirámides de la figura 6 al 8, clasifica según si son cóncavas o convexas, ¿no? Por ejemplo, toda esta de aquí, las 6 y las 7 son, en este caso, cóncavas, ¿no? Aquí es convexa porque hay un ángulo interno mayor a 180 grados en la base, ¿no? Entonces, este es, se puede decir, clasificar, recuerde que este es convexa, este también es convexa, pero es oblicua, ¿no? ¿Por qué? Porque está como caída, si se da cuenta. Es decir, el vértice de aquí no coincide con el centro de la base. O sea, el vértice de aquí no coincide con el centro de aquí de la base, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la altura se forma
se mide en forma perpendicular, o sea, hasta aquí más o menos, cuánta es la altura, hasta la base, ¿no? Entonces no da. En cambio aquí sí da, ¿no? Si usted quiere medir la altura, este es el vértice, este aquí es el vértice, desde aquí de la, aquí, y justo más o menos viene hasta la mitad de la figura, hasta por aquí más o menos. Esa es la altura, ¿no? Lo que no coincide con esta parte de acá. Es en la tarea que usted tiene. Ya acá, en las dos, relaciona cada pirámide con la descripción que le corresponde, ¿no? Lógicamente usted tiene que poner una flechita, por ejemplo, si este coincide con esto, Es unir con línea. es unir con línea, sí. Ya, entonces, por ejemplo, hay pirámide hexagonal. Hexa es 6, ¿no? Tiene que ver cuál tiene la base de 6 lados. Hexagonal, porque dice hexa. Recuerde que penta es 5, hexa es 6, hepta es 7, octo es 8 y así, ¿no? Nona 9, un deca 10 y así, por si acaso se olvidan, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí dice otro hexagonal. Usted tiene que ver otro hexagonal. ¿Cuántos lados son hexagonales? 6. 6. Entonces, usted lo primero tiene que buscar es 6. Ya. 6. Pero aquí, como dice, recuerde, oblicua. Oblicua es una figura que esté un poco de lado, ¿no? De lado, o sea, el vértice no coincida en este caso con el centro de la base, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí, ¿cuál de las figuras más o menos puede ser? La primera va con la figura 9, profesor, la primera. Porque tiene Ya. 6 lados. Sí. 6 lados, pero dice oblicua. Dice convexa y La- oblicua. La tercera. No concuerda con el centro. Con la tercera, más o menos, ¿no? Con la La tercera. tercera, sí. La primera Tiene con la tercera. a la derecha que no Ya. concuerda con el centro. Porque sí tiene 6 lados, pues no, sí tiene 6 lados y es oblicuo. Ya, entonces a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta figura de aquí, si usted cuenta los lados de la base, los lados de la base, usted dice, aquí está 1 en un lado, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4, aquí está 5 y aquí está 6. Ahí está X, ya está 6. Convexa, sí es convexa. Oblicua, sí es oblicua porque el vértice no coincide, ¿no? Con el centro que debe estar aquí. Así usted va uniendo, ¿no? Entonces va analizando cada una de esas figuras y va a unir, ¿no? Determine qué tipo de pirámide resulta de los desarrollos de esta figura, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede decir que la base, ¿cuál va a ser la base aquí? La base va a ser esto, pues, ¿no? Un triángulo. Es un tipo de pirámide triangular en la A, pues, ¿no? Y en la otra, ¿cuál sería? Si une todo eso lado, ¿cuál sería? Se dobla, 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 ¿y qué se le forma? Ya. Acá, en esta parte de aquí, es una pirámide, pero tipo triangular, pero equilátero. En cambio acá se le forma lo mismo, pero tipo isósceles, ¿no? Un triángulo tipo isósceles. Entonces, esa es la diferencia, no hay mucha diferencia, ¿no? En el 4, usted aquí recuerde que las aristas son estas, ¿no? Estos bordecitos que están aquí. Este es una arista, este es otra 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 arista, y así los que están atrás, los que no se ven, están con puntitos, también aquí hay una arista, aquí hay otra arista, y acá atrás también hay otra arista, y así. Se tienen que contar toda la arista y poner aquí el número. Si hay 5, 5, si hay 6, 6. ¿Cuáles son los vértices? Aquí, las puntitas. Este es un vértice, este es otro vértice. Hacia otra línea. Aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice, y así, ¿no? Ya las caras sabe cuáles son, ¿no? Los triángulos que se forman, ¿ya? Y así usted va llenando ese cuadrito, cuenta los vértices, las caras, cuenta las aristas, todo eso. Ese es básicamente lo que tiene que hacer en el trabajo, está realmente fácil, no hay mucha complejidad, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, en el 5 dice que Miguel y Felipe fueron de campamento el fin de semana. Miguel asegura que la carpa tiene forma de pirámide. ¿Es verdad o mentira? ¿Ah? El otro dice que tiene forma de prisma.
A partir de la figura, dice, decide quién tiene la razón. Usted tiene que justificar la respuesta. Usted no solo va a poner, ya. No, el que dice la verdad es Felipe. Ya, o el que dice la verdad es Miguel. No, aquí tiene que, por esta razón, la tiene que poner, ¿no? Por esta razón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué usted está asegurando? Ya, eso es todo lo que tienen que hacer, chicos, en cuanto a su actividad. Esperemos que sigan adelante. Ya, de mi parte, nos vemos en la próxima clase. Si no hay alguna pregunta o alguna inquietud, Una recuerde, pregunta en la clase, o sea, del tema para poner en la clase.